Apreciados oyentes, es un placer muy grande aceptar la invitación del pastor para participar en este encuentro que ustedes tienen acerca de la aplicación de verdades bíblicas a la vida cristiana. Y cuando él me pidió, yo no sabía sobre qué hablar y me enfrenté a varios temas, pero cuando estaba conversando con un sobrino telefónicamente, con un sobrino de Talca, al parecer él estaba ocupado comprando y de pronto tuvo una conversación con otro individuo, un jovencito, y mi sobrino le decía, pero hombre, si lo que tienes que hacer es dejar el vicio, ¿hasta cuándo vas a seguir drogándote? ¿Por qué no crees en el Señor Jesús y lo aceptas como tu Salvador personal? Y entonces el joven se puso a llorar y le dijo que para él era muy difícil, que no sabía cómo hacerlo. Y mi sobrino le decía, tienes que confiar en el Señor Jesús, dile que tú lo necesitas y que tienes un problema y que Él te puede quitar ese problema. Tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. Y el joven llorando buscaba alguna solución para su problema. Entonces yo le dije, por favor dile a ese joven que el Señor Jesucristo puede dar poder para vencer el pecado, poder para una vida indestructible en el Espíritu Santo. Y él le dijo, y el joven se fue, y vamos a ver cuál es el resultado de lo que mi sobrino le dijo. Entonces, es un problema en la vida cristiana el poder comprender el tema de el poder que hay en nuestra vida. Poder en la palabra se entiende de dos maneras. Uno, con la palabra dinamita, dinamis, y el otro con la palabra exousia. Y dinamita es un poder puro y simple. En cambio, exousia es un poder delegado, es un poder que se recibe para aplicarlo conforme a derecho. Tenía un amigo yo y hermano en la fe, acá en Santiago, vivía en San Francisco, a 200 metros de 10 de julio. Y era un hombre muy simpático, tenía una camioneta, él manejaba, tenía transporte, vendía pescado, y entonces era un creyente fiel. Y cuando él se convirtió, en el living de su casa había una pizarra grande y él con tiza escribió Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ese fue el lema de su vida y eso fue lo que le guió permanentemente. Y él descubrió realmente que el Evangelio era poder de Dios. Un día estaba sentado en la reunión escuchando la palabra y el ministro de la palabra dijo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el hermano abrió los ojos y dijo, ¿yo, templo del Espíritu Santo? Oh, eso es un gran privilegio. Y terminó la reunión y salió del lugar de predicación y al caminar unos pasos para ir hacia su automóvil, se metió la mano en el bolsillo acá y sacó la cajetilla de cigarros. Y sacó un cigarro y se lo colocó en la boca. Y entonces empezó a buscar los fósforos y de repente el Espíritu Santo tocó su mente y su corazón. Y él entonces pensó, ¿cómo puedo yo echarle humo y humo sucio al templo del Espíritu Santo? Y esto le causó tal impresión que se fue en su auto y cuando pasó por el puente Bulnes, tiró la cajetilla abajo y nunca más fumó en su vida, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
En ese caso, el Evangelio, el poder del Evangelio actuó como sousia, ¿no es cierto? Un mandato de autoridad. Pero al mismo tiempo fue una dinamita que causó una reacción en su mente y él entonces abandonó para siempre ese vicio, que era lo mismo que tenía que hacer el joven drogadicto de que les conté al principio. Bien, entonces, ¿cuál es el secreto para que este poder sea ejercido? El secreto está en lo que dice en la palabra de Dios el mismo apóstol Pablo que escribió Romanos capítulo 1, 16, también nos dice en Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el secreto para que el poder sea ejercido en nuestra vida, para que el poder cause efecto, para que el Señor sea glorificado a través de nuestros hechos, de nuestros actos. Y para poder entenderlo tenemos que ir necesariamente a la palabra y darnos cuenta que el Señor Jesús es el primer manifestante del poder. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. ¡Qué hecho maravilloso el bautismo del Señor Jesucristo! Cómo en ese momento se cumple el comienzo de la séptima semana, de la 70ª semana de la profecía de Daniel capítulo 9. Y él desciende a las aguas del bautismo, y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma sobre él, y posándose sobre su cabeza, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y allí el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y salió del Jordán y se fue al desierto. Y él iba lleno del Espíritu Santo y llegó al desierto y subió el monte Sinaí. No sé si ustedes conocen el monte Sinaí, yo lo he visto solamente en fotos, pero es impresionante. Y él subió y estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Y allí entonces él fue al término de los 40 días acosado por un hambre tremenda y una sed tremenda. Y apareció, por supuesto, el tentador y lo quiso tentar. Y en ninguna de las tres tentaciones que le hizo el Señor Jesucristo flaqueó. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo estaba obrando en su vida, porque el Señor Jesucristo podía decir que Él era el que manifestaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Recuerdan cuando él fue a su pueblo donde se había criado en Nazaret? Y entonces él fue a la sinagoga, siempre iba a las reuniones. Yo no sé si ustedes van a todas las reuniones, no sé si ustedes participan a través del online de las predicaciones. Hay un equipo de gente en su iglesia que se está preocupando de que todo esto funcione. ¿Y cómo responde usted? ¿Está participando? ¿Está orando por las reuniones? ¿Está orando por la palabra que se está entregando? El Señor Jesucristo nunca faltó de asistir a la sinagoga y ese día llegó a la sinagoga y se sentó y le dijeron, venga por favor y lea el libro sagrado. Entonces el Señor subió y abrió en el profeta Isaías y el tema era, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió Dios y me mandó para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de cualquier persona. Eso es lo que produjo en la vida de nuestro amado y bendito Salvador. El poder de presentar la palabra para que la gente lo escuchara y entendiera y abriera su mente y su corazón a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. El Señor Jesucristo te está hablando a ti ahora y el Señor te está diciendo, tú puedes tener poder. El secreto está, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Dios nos ha dado grandes regalos. Dios nos ha dado
cosas maravillosas. Nos ha dado al Señor Jesucristo, el Salvador. Nos ha dado el Espíritu Santo, el Consolador. Nos ha dado la Iglesia, donde con la comunión de los hermanos podemos gozarnos, exhortarnos y vivir aquí en la tierra y presentar el Evangelio a los demás. Eso es entonces el plan de Dios que se está cumpliendo día a día en cada una de las personas. Queridos oyentes, el deseo de mi corazón es que el poder de Dios repose sobre cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos inclaudicablemente el poder del Espíritu Santo, una vida en el Espíritu, para que el poder de Dios se manifieste y para que cada uno de nosotros sea entonces hecho conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor les bendiga.